Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase de hoy, em, pero tenemos el tema quinto asignado, ¿no? Pero antes de que nos metamos con el tema quinto, vamos a explicar la siguiente tarea o la siguiente actividad, ¿no? Em, La voy a leer un poco y la voy a ir explicando, recordándoles que hay cosas que forman parte de la plantilla. Recuerden que hay una única plantilla para todas las actividades y que por tanto siempre hay cosas que se repiten, alguna, como comentamos en la clase anterior, a veces, en la clase anterior no, en la tarea anterior, a veces algunas no encajan, ¿vale? Eso puede pasar también. Pero bueno, es lo que tenemos y es lo que vamos a seguir, ¿no? También les recuerdo también, antes de que empecemos a explicar la tarea, que el plazo de corrección de las actividades termina habitualmente cuando finaliza el plazo de entrega de la siguiente actividad, ¿no? Es decir, el plazo para corregir la actividad 1 finaliza cuando termina el plazo de corrección de entrega de esta actividad, aunque habitualmente intentamos hacerlo antes, ¿no? Suele ser habitual que esté antes. Eh, Sin embargo, les comenté que hay plazos, es decir, que muchas veces cuando hay plazos de entrega de una actividad u otra, a veces también hay correcciones de TFM y nos obliga a meternos con el TFM y dejar de lado todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, que lo tengan en cuenta de cara si hay dudas, no hay errores en la plataforma. Puede haber algún error, pero habitualmente no lo hay. Simplemente que los plazos de corrección a veces se extienden porque la actividad está organizada de forma tal que uno va corrigiendo a veces tareas, a veces TFM, a veces esto, y bueno, según lo que toque, vas haciendo una cosa o la otra. Bien, entonces, actividad o tarea 2. El título es este que tenemos aquí, un poco llamativo, haz buen uso de las redes sociales. La plantilla, pues, es la misma que la anterior, bueno, es similar a la anterior. Recuerden que tienen que rellenar la plantilla, nombre, datos de apellidos, nombre, fechas, etcétera. La actividad lo que busca es identificar conductas pues, que sean problemáticas, ¿no? Que no sean apropiadas, que no sean adecuadas en Internet y sobre todo teniendo en cuenta que nosotros nos centramos en estudiantes, pues la actividad se centra en conductas inapropiadas o no adecuadas por parte de escolares en sentido amplio, ¿vale? Los objetivos, más o menos, vamos a ver luego qué es lo que vamos a explicar en todo el tema, ¿no? Pues es identificar actividades que son inadecuadas, pero que son también delictivas, ¿no? Vinculadas al uso irresponsable de las redes sociales. Analizar pues, cuáles de esas actividades pueden constituir delitos, ¿no? Vinculadas, por ejemplo, a redes sociales y diseñar o introducir estrategias para prevenir esas conductas, ¿no? Aunque se hable de delitos, pues nos referimos a prevenir esas conductas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos en el fondo con esta actividad? Uno, que seamos conscientes de que en el uso de las redes sociales los menores pueden no solo eh, desarrollar conductas no adecuadas, inapropiadas, sino que incluso, según la legislación, nosotros, recuerden, nos centramos en la normativa española, y la normativa española, pues hay conductas que se consideran delictivas, ¿no? Entonces, identificar que no solo hay conductas irresponsables, sino que hay algunas que pueden llegar a considerarse delitos, ¿no?
analizar pues, esos delitos en concreto, lo que buscamos, conocerlos al menos, que nos suenen, por si tenemos que dar consejos, recomendaciones, preparar una clase para los alumnos que sepan todos los posibles riesgos o algunos riesgos, pues que sean conscientes que Internet no es un territorio sin ley y que pueden aparejarse consecuencias graves porque son delitos, ¿no? Y luego, pues, diseñar estrategias para evitar que lo hagan, ¿no? O si se produce, cómo mitigar el impacto que ese tipo de conductas pueda tener, ¿no? Esa es un poco la idea que está detrás, ¿no? Entonces, pasamos a describir la actividad. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Buscar un caso de acoso a través de redes sociales. Recuerden que cuando hablamos de acoso es una conducta que, pues, evidentemente, siguiendo con lo que nos piden, tiene que ser un caso donde pueda haber acoso, pero que no exclusivamente tiene que limitarse a esto, ¿no? Hay muchos casos que seguramente conozcan donde hay acoso, pero que ese acoso derivó luego en sexting o derivó, que son conductas, a ver si hay alguna conducta, comento y no les suena ahora mismo, tengan en cuenta que la vamos a explicar, si no en esta clase, en la clase siguiente, ¿no? Entonces, como les decía, que derivó ese acoso en sexting o derivó en ciberstalking o derivó en sextorsión y esas son hechos delictivos, ¿no? Entonces, bueno, identificamos esa conducta, identificamos los delitos y lo que tenemos que hacer es plantear soluciones para prevenir que eso ocurra, ¿no? Eso es un poco la idea. ¿Dónde buscan? A ver, yo les sugiero que busquen en Internet, ¿no? En alguna ocasión, alguna persona ha querido plantear un caso que conoce de su institución educativa. Bueno, no está prohibido, evidentemente. Lo único en estos supuestos que aconsejamos siempre es que tengan mucha delicadeza al tratar el caso, porque seguramente si tienen conocimiento puede haber algún tipo de deber de sigilo. Y luego, pues cuidar mucho los datos personales, ¿no? Que no sea necesario o que no se transmita la identidad real de las personas, etcétera, ¿no? Bueno, aparte de eso, pues si hay alguien que no es necesario, repito, no es necesario, van a encontrar mucha información, muchos supuestos en Internet, pero si hay alguien que eh, quisiera eh, hacerlo vinculado a un caso que conozca en su institución, pues hágalo con esas características, ¿vale? Bien, sí, María dice que encontró un artículo en un diario de periódico, es, efectivamente, ¿no? Efectivamente, esa es la idea, buscar en Internet, buscar periódicos, casos que, que hayan ocurrido sin ningún inconveniente, ¿vale? Eh, Formato, pues aquí entra lo de lo que les comentaba al inicio de la plantilla, ¿no? La plantilla pues es igual para todos, ¿no? Entonces, como puede ser, se va a utilizar en redes sociales, se va a utilizar en protección de datos, se va a utilizar en la asignatura, esta no recuerdo el título de programación, eh, pues hay que permitir cualquier formato, ¿no? Pues cuadro, esquema, lista, bueno, a ver, hay libertad, pero usamos un poco de sentido común, pues aquí un esquema no nos va a ayudar mucho, ¿no? Es decir, el formato, aunque haya libertad, hay formatos que se ajustan más, ¿no? Lo normal aquí es que sean parrafitos, lo expliquemos, etcétera, ¿no? Podemos poner una imagen sin problema, pero mm, tener en cuenta que parte de las cosas que a veces os generan dudas, que les generan dudas, pues es que usamos una plantilla para todas las actividades y a veces no encajan, ¿no? Pues aquí recuerden, importante, muy importante, cómo minimizar daños en las víctimas, ¿no? Pues eso es lo que más nos interesa, ayudar a prevenir que las conductas ocurran o si no se ha podido evitar, bueno, mitigar el daño, ¿no? Jesús, no sé si acabas de entrar, pero lo comentamos al inicio de la clase, ¿vale? O sea, te sugiero que veas
la clase y ahí aparece la respuesta. Pueden utilizar cualquier herramienta si quieren hacerlo, ¿no? Un producto digital, etcétera, pero recuerden que hay que utilizar la plantilla porque nos lo exige el máster y además tienen que convertir el archivo en PDF, ¿vale? Es en PDF. Y luego, pues, bueno, aquí tienen cuestiones de extensión y deposite tipo de letra, interlineado, bueno, todo esto lo pueden eh, consultar, pero recuerden un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Que esto es muy indicativo, no tienen que usar efectivamente esta letra, en fin, como lo comentamos en la primera actividad, ¿vale? Eh, sí, pueden utilizar, Alejandra, pueden utilizar que hayan encontrado en YouTube. Alejandra pregunta un caso de un noticiero en Colombia que está en YouTube, sí, pues puede estar en YouTube, de una noticia, puede estar en un periódico, todo lo que les pregunto, ese tipo de casos, no hay ningún inconveniente, ¿no? Yo lo único que les comentaba más que, o sea, tengan en cuenta que lo que van a encontrar en Internet, que sea verídico, no usen ChatGPT, que se suele inventar las cosas. Ya recuerden que ChatGPT le han llamado ya se ha identificado esa conducta de ChatGPT como las alucinaciones de ChatGPT. No utilicen ChatGPT que se inventa cosas, ¿no? O si no, comprueben que no se está inventando cosas. Eh, pero pueden utilizar, buscar en Internet periódicos de España o de su país, o sea, de Colombia también, sin ningún inconveniente. En YouTube seguramente van a encontrar, hay casos súper conocidos que entran perfectamente dentro de los parámetros que nos están pidiendo. O sea que en la búsqueda del caso no van a tener ningún problema. Eso va a ser lo que menos problemas les va a generar, ¿no? Yo más lo que me centraba sobre todo es los casos que conozcan reales de la institución, porque suele ocurrir que alguien conoce algún caso de su institución. Entonces, hombre, tratarlo con mucha delicadeza, sin más, ¿no? O sea que, porque son casos que más cercanos y demás, ¿no? Esa era la peculiaridad, ¿no? Pero, y lo demás es, pues ya lo que hemos explicado. Vale, muy bien. Vamos a ver alguna otra pregunta antes de que pasemos. Sí, no es habitual que se repitan, María. O sea, no suele ser habitual, no no es común. ¿Puede pasar? Pues sí, puede pasar. Pero por experiencia no suele ser muy común, ¿no? Porque hay tantos casos y la búsqueda pues te da unos resultados según donde esté, según los parámetros. Pero bueno, puede darse, ¿no? A veces lo que suele pasar si se da algún caso es que le das un tratamiento distinto, etcétera, ¿no? Pero no es lo más habitual, ¿no? Sí, el análisis tendría que ser distinto, ¿no? Si el análisis es exactamente el mismo, eso es llamativo. No sé, pues he visto esto, las mismas, hombre, o muy parecidas, ¿no? Pues dices, "Uy, aquí pasa algo, ¿no?". Pero bueno, el que en el ámbito en el que estamos, en el momento vital en el que estamos, digamos que no es lo más común que nos encontremos con ese tipo de conductas, ¿no? Vale. Mónica, a ver, que parece que está escribiendo algo. Más o menos, Mónica, más o menos, sí. Hemos explicado un poquito más, pero más o menos es eso, sí. Vamos a decir que hay que analizar la noticia, analizamos los delitos que se han cometido. Los delitos, ya lo explicamos, están en la segunda parte de la asignatura.
perdón, la segunda clase del tema. Lo tienen en las guías ya, porque si quieren buscar, ¿no? Como dijo alguien, ya los tiene incluso identificados, ¿no? Y luego, pues, plantear recomendaciones para que no vuelva a ocurrir, ¿vale? Jorge, eso ahora mismo no lo vamos a ver. Tenemos un tema, una clase para eso y lo dejamos para ese momento, ¿vale? Ahora tenemos que explicar la tarea, que es la que hemos terminado, y vamos a pasar al tema. Y luego el modelo de examen es el que nos pase el máster. El máster nos pasará un modelo de examen y ese es el modelo que vamos a compartir, ¿no? No compartimos los de los otros años, ¿no? El modelo de examen específico que nos dé la universidad, ¿vale? Bien, vamos a pasar entonces al tema quinto, que es el que empezamos hoy. Tiene un título, sobre todo para los que son del ámbito de la informática, que les puede resultar confuso. Así que, bueno, eh, tengan en cuenta que no es lo que esperan, ¿no? Que son de informática, escuchan seguridad en redes, pues están pensando en ciberseguridad, ¿no? Y en este tema no es eso lo que vamos a tratar. Por eso podría ser un poquito, les puede resultar un poquito confuso el título con el contenido, ¿no? Pero bueno, tengan en cuenta, sin más, que tenemos un enfoque distinto y que el perfil no es de expertos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de seguridad en redes, que vamos a tener dos clases, esta y la de la semana que viene, vamos a hablar sobre todo de riesgos digitales y cuando se habla de redes, sobre todo nos vamos a centrar en redes sociales, ¿no? Quizá debería llamarse seguridad en redes sociales, pero bueno, redes es un poco más amplio porque permite también incluir Internet, ¿no? Entonces, vamos a hablar de seguridad en Internet, en redes sociales, en modelos de comunicación como los que utilizamos ahora, todos digitales, y nos plantearemos, digamos que nuestra línea transversal son los riesgos, ¿no? Un poco como comentamos en la primera clase, vamos a plantear un problema, cuáles son los riesgos, vamos a explicar los conceptos, la problemática, y luego pasaremos a cómo intentar dar medidas de solución, ¿no? ¿Y cuáles son los riesgos que vamos a tratar? Bueno, algunos vamos a dedicar más atención, algunos menos detalle, menos profundidad. Algunos de estos les van a resultar más cercanos, otros menos, pero bueno, vamos a intentar verlos todos eh, con ánimo de colaborar en el futuro desarrollo de competencias digitales de los menores, ¿no? Entonces vamos a hablar por una parte de adicciones digitales, que es lo primero que vamos a hacer, luego hablaremos un poco del tema de los youtubers, un poco, nos puede resultar un poquito más lejano, y pasaremos a ciberacoso, que es una conducta a la que prestamos especial atención, ciberbullying, grooming, extorsión, sexting, ciberviolencia de género, bueno, todo esto son conductas delictivas. Ciberbullying con una peculiaridad, no es conducta delictiva del todo, eh, pero conductas delictivas los otros, y comunidades peligrosas. Y luego pasaremos a algunas medidas de prevención y recomendaciones en caso de actuación, en caso de que estemos ante una conducta ya directamente delictiva. Recuerden aquí lo que hemos comentado ya en varias ocasiones. La legislación que utilizaremos eh, será la española como referencia. Es verdad que a veces aparece alguna otra, ¿no? En este tema, por ejemplo, aparece el caso de normativa argentina. Pues bueno, si conocen normativa de Colombia que se haya calificado como delito, pues este tipo de conductas que hemos comentado, pues sería interesante también para enriquecer el debate, ¿no? Pero nuestra referencia, lo que van a encontrar en, eh,
la guía que está en la plataforma, pues es la normativa española, ¿no? Lamentablemente, porque es la que nos exige el regulador español que tratemos, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar sin más preámbulo, ¿no? Con el primer riesgo digital. Y empiezo con este libro, que no sé los que están utilizando el móvil si se ve del todo la portada, porque entiendo que lo verán más pequeñito. Y si les suena este libro, les suena, lo conocen, alguien pues lo ha leído o ha visto la referencia, se llama Irresistible, que nos ha convertido en yonkis tecnológicos, ¿no? Yonkis es una palabra se utiliza en España como sinónimo de adictos, ¿no? Eh, Se suele o tiene su origen o está más vinculado al uso de sustancias estupefacientes, pero se utiliza así en términos generales como alguien adicto a, ¿no? Pues yonki de los videojuegos, yonki de no sé qué, es decir, a eso se refiere, ¿no? Es un libro, si yo recuerdo mal, norteamericano, Alan Alter creo que es un autor norteamericano, y la traducción pues se hizo hace un par de años en España y bueno, pues se utilizaron términos eh, pues propios de aquí, ¿no? Por eso lo de yonkis. ¿Le suena a alguien este libro o lo ha leído? No, no es tan conocido. Sin embargo, es muy interesante. Si tuvieran la oportunidad de leerlo, es verdad que ahora mismo estarán en ese carrusel de trabajo, familia, máster, que en leer no sé si tendrán tiempo, pero bueno, si tienen la oportunidad ahora o más adelante, es muy interesante. Es un libro bastante curioso, muy militante, es un libro muy militante, eso sí, muy militante en el sentido de una aproximación muy crítica con la tecnología, con la industria tecnológica, o sea, hay que ponerle un poquito de sentido común, pues una lectura un poquito más crítica, pero cuenta cosas muy interesantes, ¿no? Algunas un poquito exageradas, pero bueno, cosas interesantes, ¿no? Y quizá es uno de los primeros, si no el primer libro, que planteaba así de manera más divulgativa, ¿no? La problemática de las adicciones tecnológicas, ¿no? Pues, evidentemente centrado en redes sociales, que es la manifestación quizá más conocida, pero también Internet en sí mismo, pues otro tipo de adicciones vinculadas al uso de las tecnologías y es bastante completo. Creo que como primera aproximación puede estar bastante bien, ¿no? Y por eso me atrevo a recomendarlo. No está, no sé ni siquiera si está en la biblioteca de la UNIR, pero bueno, en Internet seguramente encontrarán alguna versión digital. Eh, bueno, y ese es el tema, ¿no? Que el primer riesgo que nosotros nos interesa, ¿no? Que es el tema de las adicciones digitales. Y esto tiene que ver con algo que comentamos en las primeras clases de esta asignatura, ¿no? Dijimos, em, estamos utilizando unos productos que tienen su costo, que pueden llegar a ser ciertamente costosos, ¿no? Em, Podemos subir vídeos a YouTube, ¿no? Ya se ha comentado hace poco, ¿no? En YouTube he encontrado esto. Bueno, podemos subir vídeos a YouTube que están almacenados en servidores, que esos servidores hay que mantenerlos enfriados, hay que protegerlos, se sigue acumulando muchísima información, consumo energético, hay que garantizar medios técnicos para que la gente se pueda conectar de manera fácil. Es decir, estamos utilizando tecnologías que son costosas y no estamos pagando por ellas, ¿no? Nosotros pagamos, ya todos lo sabemos, por una parte con datos personales, por eso el tema de la protección de datos, y lo siguiente, estando conectados, estando consumiendo, ¿no? Lo que se ha venido a denominar capitalismo de la atención, ¿no?
la idea que buscan que estemos permanentemente conectados, porque eso pues tiene un fin monetario, ¿no? El hecho de que estemos conectados, por una parte, supone que vamos a estar enviando datos que van a permitir a las Big Tech hacer un perfil nuestro. Ese perfil les va a permitir vender publicidad, ¿no? Muy segmentada, ¿no? El objetivo, el sueño de los publicistas, pues se puede cumplir de esta manera, pero además necesitan que estemos conectados, no solo por los datos, sino que estemos conectados consumiendo esa publicidad, ¿no? Que es por lo que les pagan, no solo por el perfil, por los datos, sino por el consumo. Las empresas pagan para que veamos sus anuncios y si vemos esos anuncios, pues nos animemos a comprar cosas, a usar sus productos o a lo que fuera, ¿no? Entonces, de ahí lo de capitalismo de la atención, ¿no? Buscan que estemos permanentemente conectados, ¿no? Que estemos permanentemente conectados y se diseñan mecanismos que tienen como objetivo que estemos interactuando permanentemente con dispositivos, consumiendo todo tipo de contenido, ¿no? Y eso pues genera uso excesivo que puede terminar generando adicciones. Eh, una pequeña aclaratoria. Digamos que técnicamente hoy ya contamos con instrumentos y estamos más o menos de acuerdo. Hay gente que lo critica todavía, pero estamos más o menos de acuerdo en que hay que reconocer como una cierta patología las adicciones a Internet, ¿no? De hecho, ya hay instrumentos validados que se utilizan para identificar conductas pues, que tienen un cierto grado de patología, ¿no? En el caso específico de las redes sociales, estamos en el proceso de, es decir, ahora se están intentando diseñar los instrumentos específicos, se están empezando a plantear las problemáticas más concretas de las redes sociales, que no es lo mismo entrar a Internet a consumir algún tipo de contenido que está en una red social, es decir, hay cierta diferencia. Entonces, digamos que las adicciones vinculadas a el consumo de redes sociales, ahora mismo estamos en el proceso de terminar de perfilarlas, ¿no? Pero lo más seguro es que lleguemos a la misma conclusión a la que hemos llegado con Internet. Aunque, a ver, no les extrañe que encuentren estudios que digan que no existe ningún tipo de adicción o que lo que fuera, ¿no? Bueno, valoren si puede haber algún tipo de interés o si son sólidas esas investigaciones, ¿no? Sin más, como van a ser con este tema y con otros, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Retomando el tema, quieren que estemos permanentemente conectados, ¿no? Eh, y para que estemos permanentemente conectados, una idea importante que tenemos que tener en cuenta es que se buscan utilizar mecanismos que desactiven, sobre todo, nuestra conciencia del uso de los dispositivos, ¿no? Eh, entiendo que en estos grupos estamos personas, a ver, igual estoy equivocado, ¿no? Pero que somos un poquito más mayores, ¿no? Entonces, aquí pregunto con tranquilidad y entiendo que les sonará a algunos, por ejemplo, Altavista como buscador, ¿no? O bueno, otros buscadores previos a Google, ¿no? ¿Les suenan? ¿Utilizaron en su momento Altavista? Creo recordar que hicimos una pregunta y alguien comentó que había incluso utilizado también, que había utilizado los modem estos que sonaban, recuerdo en estos modem que luego te desconectaba el teléfono de casa, etcétera, ¿no? ¿A alguien le suena Altavista? ¿Recuerda cómo funcionaba ese tipo de buscadores? A ver,
que aparezcan los mensajes porque a veces tardan en llegar. Dice Luis, el Google de antes, efectivamente. Luis, entiendo entonces que lo usaste. A ver, ¿alguien más que lo haya utilizado? Luis, igual Yahoo también, ¿no? Estos primeros buscadores. ¿Recuerdan cómo eran esos buscadores? Pasa que es verdad que ha pasado mucho tiempo y ya lo tenemos. Mónica, mira, Mónica recuerda Terra, ¿no? Eran buscadores que, a ver, estéticamente no eran como los de ahora, ¿no? Eh, tenían más la visual, ¿no? Está más informática, de presentar recursos, ¿no? Y de ir pasando páginas tras páginas tras páginas, con organización a veces de aquí encuentras estos, es decir, que eran de clicar cosas, ir clicando, 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 que no es como ahora, ¿no? ¿A qué voy con esto? Pues si recuerdan esos antiguos buscadores, en buena medida o se parecían o tenían mucho más que ver con diseños propios de las tecnologías de la información, ¿no? De bases de datos, de cosas como aburridas que no te eh, mantenían como conectados, ¿no? Como, bueno, al final era como, no era algo que disfrutaras, ¿no? Y luego que se parecían, si no, o buscaban eh, recordar la idea de pasar páginas, ¿no? Una página, otra página, otra página, otra página. De nuevo, ¿a qué voy? Cuando uno está leyendo un libro y está absorto en la lectura, el momento de pasar una página tiene un significado desde el punto de vista temporal, de identificar lo que estoy haciendo, es decir, tiene un impacto psicológico y mental. Cuando yo paso una página en un libro físico, aunque siga absorto en la lectura, ahí así sea una milésima de segundo en la que dejo de estar conectado, en la que retomo el aquí y ahora, retomo la idea de que, vale, estoy leyendo un libro, ¿no? Y puedo decidir parar. No, bueno, voy a parar en esta página, ¿no? Y eso es un mecanismo psicológico muy potente que nos permite identificar cuánto tiempo estamos dedicando a una actividad, ¿vale? Pues esos primeros buscadores planteaban emular este comportamiento, permitían a los usuarios, aunque no era lo que buscaban o si lo consiguieron no era una preocupación o no era no era el foco de sus intereses, permitían al usuario de alguna manera entender, bueno, yo lo que estoy es buscando información y si me aburro lo cambio, ¿no? Pero eso permitía desconectar. Bueno, ya pasé mucho tiempo, ya he estado aquí. Entonces, con ánimo de superar ese mecanismo, ¿vale? Y generar respuestas que nos mantengan conectados, se diseñaron lo que se llama una serie de propuestas que ahora se recogen como diseño UX, ¿no? Diseño vinculado con el objetivo de que el usuario eh, pues tenga acceso más amigable, sí, es verdad, pero también con el objetivo de que consuma más. Y uno de esos mecanismos, uno de los primeros, ¿no? Que tiene el lamentable honor de haber sido uno de los primeros mecanismos vinculados al capitalismo de la atención, es el scrolling infinito, el scroll. El scroll es cuando uno va bajando en una red social y baja y baja y baja y baja y baja, le va dando a la pantalla y a medida que le va dando a la pantalla aparece nuevo contenido, nuevo contenido, nuevo contenido, nuevo contenido. En ese nuevo contenido incorporan publicidad en el medio, más contenido, más contenido, más contenido. Y lo que buscan con ese scrolling es desactivar el mecanismo
que nos permitía identificar que estábamos conectados, consumiendo tiempo. ¿Vale? Eso que decíamos de la página, ¿no? De hecho, la persona que inventó el scrolling infinito, que lo ven aquí en la noticia, ¿vale? Posteriormente se dedicó a dar conferencias y creó una fundación para luchar contra las adicciones. De hecho, se disculpó por haber creado ese mecanismo, ¿no? Y es uno de los instrumentos vinculados a lo que estamos conectando, ¿no? Al tema de las adicciones digitales vinculadas al consumo, que a su vez pues tiene que ver con ese modelo que hay detrás, el modelo económico, ¿no? De monetización basado en el consumo de tiempo, que exige pues crear mecanismos basados en eso, ¿no? En desactivar lo que nosotros, la forma en que nosotros hemos evolucionado para entender el consumo del tiempo, somos producto de la evolución, del consumo de el tiempo. Se diseñan mecanismos para activar la química cerebral, ¿no? Chutes de dopamina, ¿no? Para buscar reconocimiento que nos obliguen o que nos animen a estar conectados, ¿vale? Y es, en el fondo, problemático, ¿no? Porque pues, genera adicciones, ¿no? Otra noticia que puede ser bastante llamativa para algunas personas es la idea que puso a circular y reconoció el primer presidente de Facebook, ¿no? Que es este señor que ven aquí. Mark Zuckerberg es el fundador de Facebook, es el CEO, es el presidente, etcétera, pero ha tenido otros presidentes, ¿no? Este señor que ven aquí es uno de los primeros grandes inversores de Facebook, ¿no? Se llama Sean Parker, si no lo conocen, este es el señor que se cargó buena parte de la industria musical como la llegamos a conocer, fue el que inventó Napster, que permitía el intercambio de archivos peer-to-peer, ¿no? Lo que luego terminó siendo Emule y no sé qué, pues bueno, ese modelo de negocio lo inventó él. Eh, Fue presidente de Facebook y hace algunos años, ya después que había dejado Facebook, sigue siendo accionista, pero que había dejado Facebook como su presidente, reconoció que en el diseño, o en algún momento en el diseño de la red social, la habían diseñado con el objetivo de que fuera adictiva, ¿no? Yo no sé si esta, este titular que recoge el medio que les he puesto en el PowerPoint es excesivamente periodístico en el sentido de que lo que se busca es ser llamativo, pero buscaban de alguna manera, o es lo que dice, ¿no? Que generara una adicción similar a las drogas, ¿no? Bueno, creo que es un poco exagerado, ¿no? Pero en el fondo sí que lo que se buscaba es emular, ¿no? La química cerebral vinculada a las recompensas, ¿no? Sobre todo chutes de dopamina, ¿no? Entonces, todos esos mecanismos que utilizamos y convivimos vinculados a las redes sociales tienen como objetivo esta imagen, ¿no? Esta imagen la voy a seguir poniendo para que nos quede muy clara, esa imagen que busca que estemos conectados, ¿no? Los likes buscan chutes de dopamina que nos mantengan conectados, ¿no? Un like nos va a llevar a ver quién nos ha dado like o cuántos likes tenemos o cuántas visualizaciones tiene la publicación. En el fondo, que cerebralmente pues, es activación química, en el fondo, desde el punto de vista del modelo de la red social, lo que busca es que estemos conectados, ¿no? La idea de que nos lleguen mensajes, ¿no? De alguien ha visto tu perfil en LinkedIn, tu perfil está generando audiencias o ese tipo de mensajes, ¿no? O alguien ha publicado una foto tuya. Todo eso, nuevamente, lo que busca es activar mecanismos cerebrales, ¿no?
mecanismos químicos que busquen que estemos conectados, ¿no? De hecho, detrás de la información que nosotros recibimos a estos efectos, hay modelos de inteligencia artificial, ¿no? Que lo que hacen es ir probando en qué medida determinadas respuestas son efectivas, determinados inputs, más bien, ¿no? Es decir, si yo te envío un mensaje, ¿vas a volver a la red social o no? Eso lo almacenan, ¿no? Si te pongo un mensaje con estas características, ¿vas a volver o no vas a volver a la red social, ¿no? Eh, si te digo que te han dado like, ¿vas a volver o no vas a volver? Y van generando modelos que cada vez aciertan más, ¿no? Y incluso, ¿no? Ya pisando el rizo, eh, los like, pues vamos a ponernos un ejemplo, ¿no? Hacemos una publicación en LinkedIn o en Facebook que tiene pues cierta aceptación y la gente ha dado like y ha hecho comentarios. Incluso los like muchas veces no son a tiempo real, sino que los van espaciando y nos lo van notificando de forma tal o según lo que el algoritmo identifique que nos mantiene más tiempo conectados, ¿no? Más tiempo conectados, ¿no? Entonces, evidentemente, tenemos que ser muy conscientes de que hay un modelo detrás complejo basado en un acuerdo que hemos aceptado, es decir, dame un producto gratis y yo te doy mi tiempo y te doy mis datos, pero donde se están utilizando técnicas y mecanismos que buscan vencer lo que nosotros hemos venido utilizando para autorregularnos, ¿no? Los mecanismos con los que hemos evolucionado, con los que hemos crecido, que nos han permitido autorregularnos, ¿no? Y evitar conductas patológicas, pues buscan desactivarlos. Es lo primero que tenemos que conocer. Una vez que conocemos eso, que tenemos claro, que tenemos ejemplo, que somos conscientes y vemos cuáles son los riesgos que son evidentes, ya nosotros podemos pasar a hablar con los menores de la problemática del uso excesivo. A mí me pasa en la universidad presencial que a los alumnos cuando les cuentas este tipo de cosas les sorprende. Les sorprende, o sea, pero ¿y eso es verdad? Hombre, claro que es verdad. O sea, o tú crees que los millones que genera Facebook y Google y las redes sociales y las Big Tech, ¿de dónde vienen? De monetizar el tiempo, ¿no? Bueno, pues entonces a partir de allí consiguen hacer clic, ¿no? Decir, bueno, pues, hombre, ahora sí que soy consciente de que no me están ofertando un servicio, sino que yo soy simplemente el producto que están exprimiendo, ¿no? Y sin que yo sea consciente, me están exprimiendo. Habrá gente que cambie, habrá gente que lo entienda, habrá gente que no, pero por lo menos toman decisiones informadas. Y no me sorprende que incluso haya alguna persona que esté descubriendo que ha caído en esta dinámica, ¿no? Igual también habrá alguien que dice, bueno, yo por eso es que dejé las redes sociales, porque cada vez encuentro más gente que dice, no, yo ya no uso redes sociales, ¿no? Bueno, ni mucho ni poco, ¿no? Yo voy a buscar siempre la prudencia, ¿no? El equilibrio, ¿no? Eh, entonces, una vez que sabemos todo esto, podemos hablar de uso excesivo de las tecnologías de la información con los menores, ¿no? Este enlace que les dejaré en el PowerPoint la próxima clase, pues explica un poco algunos de esos riesgos. Lo que hemos visto ahora del modelo no, pero bueno, otros riesgos sí, ¿no? Y si quisieran ya recursos un poco para más menores, pues pueden utilizar este, que si lo buscan en internet lo van a encontrar, porque a veces modifican los enlaces, ya los traen, de Pilar y su celular, donde hay más cosas, no solo esto, pero también hay este tipo de cosas, o a partir de alguna de las de los recursos que ellos presentan, pues podemos introducir esta información, etcétera. Aunque yo parto de la idea de que si vamos a hablar de esto, lo vamos a hacer con adolescentes, ¿no? ¿Por qué con adolescentes? Porque es a partir de los 14 años, estamos en la Unión Europea,
ellos tienen legalmente la posibilidad de abrir una red social. Distinto es que se lo salten completamente, pero es a partir de los 14 años que deberían tener redes sociales, ¿vale? Pregunta Ferney, como tal, entonces la seguridad en las redes sociales depende directamente de la red social y el usuario. Eh, bueno, pues en parte sí, ¿no? La red social pues configura la seguridad por defecto, pero el usuario también tiene la responsabilidad, ¿no? Yo creo que es muy importante tener en cuenta, yo creo que es muy importante recuperar un concepto que hemos ido perdiendo, que es el de nosotros somos responsables de nosotros mismos, ¿no? Porque producto de muchas circunstancias, cada vez más estamos trasladando la responsabilidad a otro. No, es que la empresa debería, es que esto debería ser, pues sí, la empresa debería, pero tú deberías también ver qué puedes hacer tú, ¿no? Creo que es un concepto importante, al margen de esto que evidentemente está al margen de lo que estamos comentando, ¿no? Por supuesto, la red social, creo que el usuario, y luego pues también la regulación. Por ejemplo, en la Unión Europea, todo el tema de la protección de datos exige a las redes sociales que por defecto el diseño de la red social parta de la privacidad, la protección de datos y la seguridad por defecto, ¿no? Si tengo que elegir entre alternativas, siempre tengo que elegir como empresa la que sea más segura, la que respete más la privacidad y la que respete más la protección de datos personales. Puede ser que algún gol nos metan, pero si hay algún problema con un regulador, que siempre hay problemas con los reguladores en la Unión Europea, esos elementos los van a ver, ¿no? Y eso terminan habitualmente en multas. Por eso es que en los periódicos siempre ven que a Facebook, a Google, sobre todo a las redes sociales, ¿no? A TikTok, a todas, están multando con muchísimos millones, ¿no? Porque van intentando buscar atajos y los reguladores van a por ellos. En la Unión Europea sin ninguna preocupación, ¿no? Y como ya aquella amenaza de Mark Zuckerberg de nos vamos a ir de la Unión Europea no tuvo ningún efecto cuando dijo Mark Zuckerberg, pues si nos van a regular de esa manera, nos vamos de la Unión Europea, toda la Unión Europea, los altos representantes de la Unión Europea le dijeron, pues váyase, a nosotros realmente no nos preocupa absolutamente y se acabó ese planteamiento de chantaje. Entonces, tienen muy claro de que tienen que ajustarse a la normativa, ¿no? Entonces, sí, respondiéndote nuevamente, René, red social, yo creo que el usuario es importante y también en el ámbito de la Unión Europea la regulación también se encarga de proteger la seguridad de los usuarios, ¿no? Bien, entonces el primer riesgo importante, ¿no? Porque es un riesgo de fondo, ¿no? De fondo, mucha profundidad, el tema de las adicciones, ¿no? De las adicciones, ¿no? Y esto pueden extrapolarlos a todo tipo de contenidos en Internet, puede extrapolarlo también a juegos en línea, es decir, al juego, ¿no? Al juego de azar en línea. Todos esos mecanismos también se intentan introducir en esos supuestos, ¿no? Es uno de los grandes temas, ¿no? Y lo estamos tratando poco, lo estamos tratando poco. Es verdad que, y aquí os adelanto un posible tema de TFM, el bienestar digital, lo que se está llamando bienestar digital, busca recuperar esos mecanismos, esos espacios, prácticas de la gente consciente del uso que hace de Internet, de las redes sociales, etcétera, pero todavía queda muchísimo trabajo por hacer, ¿no? Entonces, bueno, es un tema, este riesgo es muy, muy, muy importante. Otro, ¿no? Y ya con este seguramente vamos a terminar la sesión porque ya nos vamos acercando a la hora. Yo creo que nos afecta menos, bueno, o al menos en mi experiencia, ¿no? Yo la verdad conozco pocos alumnos youtubers, ¿no? Igual ustedes tienen otra experiencia, pero está recogido dentro de la guía y lo vamos a explicar, ¿no? Los riesgos del negocio de los youtubers, ¿no? Aquí, bueno, sin más ven una foto de un niño, de esa película famosa de Charles Chaplin, ¿no?
de Jackie Coogan, ¿no? Fue una de las primeras estrellas del cine mudo, luego no pudo hacer una transición al cine con sonido. Pero en el fondo pongo esta imagen porque el negocio de los youtubers, aunque tenga peculiaridades, aunque se haga a través de YouTube, bueno, a través de vídeos o de pues, TikTokers, ¿no? Podemos decir el negocio de los youtubers, de los TikTokers, de los influencers, como hizo Juanmi, cambiamos de medio, ¿no? Pero no es distinto a la situación del menor que a través de medios masivos pues realiza una actividad que se parece más a un trabajo que a un juego, ¿no? A los niños que actuaban, pues se les decía, ¿no? Hombre, es que él no actúa en realidad, aunque sí son muchas horas, pero es que lo ve como un juego, ¿no? Y se lo pasa súper bien, ¿no? No, el niño estaba actuando, ¿no? Estaba trabajando, ¿no? Entonces, pasa algo parecido, cambia el medio, pero pasa algo parecido, ¿no? A mí me pareció muy interesante esta noticia, aunque es verdad que es de 2021, podemos poner una de 22, 23, lo que quieran, pero me parece muy interesante, sobre todo por el giro que tiene, ¿no? Top influencer de niños, ¿no? Y cuando uno empieza a leer esta noticia, en realidad lo que le dicen es, bueno, vamos a ver cuál de estos niños, que son TikToker, influencer, youtuber, es el mejor para tu marca. De que ya nos digan el mejor para tu marca nos quiere decir algo. Los niños no están jugando, están trabajando, están vendiendo cosas, lo están utilizando para vender cosas, ¿no? Distinto es que lo sepan, que no lo sepan, que disfruten más, que les guste, que lo busquen, pero están participando en una actividad comercial que se parece mucho al trabajo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es entender esto, ¿no? Que están realizando una actividad comercial y que se buscan réditos económicos, aunque luego nos los quieran vender de, no, es que se están divirtiendo, no, es que está jugando, no, es que está haciendo esto, no. Ver los que, vamos a ver una cosa, ¿no? Si han seguido noticias o han investigado sobre las personas que juegan videojuegos, ¿no? Y se graban, cuando haces entrevistas y lees entrevistas, esa persona dice, no, es que para mí grabar un vídeo que tenga éxito en YouTube a veces me supone 12, 14, 18 horas, que la partida salga bien. O sea, yo estoy 18 horas, termino agotado, porque estoy trabajando. O sea, esa idea idílica de no, yo estoy jugando un videojuego y me estoy grabando, no es tan así, ¿no? Algunos casos será, pero la gente dedica muchísimas horas, ¿no? Tienen que entrenar, ¿no? Los que se dedican a los eSports, ¿no? Que son, cuando son videojuegos de incompetencia, tienen psicólogos porque tienen problemas, trastornos de sueño, les exigen entrenar muchísimas horas. Es decir, que nos presentan una imagen que a veces no es tan real, ¿no? No es tan real de lo que ocurre, ¿no? Y en el fondo, repito, es que se parece más a un trabajo, ¿no? Y lo que hacen es vendernos cosas, ¿no? Dice César, bueno, a veces hay otros, por un símil o una situación parecida, ¿no? Concursos para aparecer en portadas de revistas, etcétera, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el riesgo de esto? El riesgo, hay dos, ¿no? Por una parte, la explotación de los menores, ¿no? La explotación abusiva de menores, que la gente diga, no, está jugando, no, el niño está trabajando, ¿no? Entonces, pues es un niño, tiene derecho a tener, una niña tiene derecho a tener espacios de descanso, tiene derecho a decir que no quiere hacer la actividad y tiene derecho a que se le proteja, ¿no? Eso por una parte, ese riesgo, ¿no? Y el otro, los riesgos psicológicos, ¿no? Los niños que se están exponiendo a lo que decíamos antes, ¿no? A modificaciones, bueno, no sé si modificaciones sea lo correcto, ¿no? Pero a afectaciones de su química cerebral, a desarrollar su autoaceptación vinculado a lo que los demás opinen de ellos, ¿no? A lo que los demás opinen de ellos, ¿no? El vídeo, pues los niños son conscientes de que ese vídeo le ha gustado más a unos o no le ha gustado, tienes más like, tiene menos like, lo ven más, lo ven menos, tiene más comentarios, menos comentarios. Chutes permanentes de dopamina, ¿no? Y ya hay psicólogos que empiezan a decir, oiga, eso que están haciendo con los niños, a ver cómo termina afectándole posteriormente, ¿no? A ver cómo termina
generando pues impactos negativos en su personalidad, ¿no? Y comentaba Juan Miguel un poco, es un símil muy válido, ¿no? Pues lo que ha pasado también con las estrellas de televisión y luego los problemas que se generan. Pues bueno, este es el riesgo que se genera, que se plantea actualmente y que se está debatiendo respecto a los niños youtubers, ¿no? Casos de explotación, ¿no? Como el que vemos aquí, ¿no? La gente dice, oiga, esto ya estamos exagerando, ¿no? Niñas con estas posiciones tan que rayan ya la explotación, ¿no? Posiblemente, ¿no? Casos ya llamativos de abusos de los menores, obligándolos a trabajar no sé cuántas horas, castigándolos. Un caso hay y les voy a dejar alguna noticia, ¿no? Entonces, hay países que ya lo han regulado. Por ejemplo, Francia directamente vino a decir, oiga, esto es exactamente igual a un trabajo, así que hay que regularlo y a los menores hay que protegerlos, ¿no? Hay que protegerlos desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de su salud mental y también desde el punto de vista de los recursos que están generando, ¿no? Porque habrá que garantizar que tengan algún tipo de beneficio económico para el futuro de la actividad que ellos están haciendo, ¿no? No pueden estar siendo meramente sujetos de explotación, ¿no? Y aprobar una ley en España no existe, pero a ver, hoy en España tenemos el derecho a la desconexión digital, no nos pueden escribir en el trabajo después de la hora del trabajo, porque se puede denunciar y pueden sancionar a las empresas, y eso surgió en Francia, ¿no? O sea que esto posiblemente también termine llegando a España y al resto de la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, este es otro riesgo que también está allí y nos interesa conocer. Hay un informe, ¿no? Y ya con esto termino, que si tienen interés pueden verlo. Quizá hay menos cosas de las que hemos comentado, pero es bastante interesante, ¿no? Para que lo tengan, o al menos sino que lo tengan ahí eh, identificado, ¿no? Y la próxima clase empezamos ya con ciberacoso y el resto de conductas que algunas, no todas, pero algunas pueden llegar a ser eh, delictivas, ¿no? Muy bien, y ya dicho esto, les dejo para que puedan ir a comer, o no sé si ya pasó la hora de la comida, siempre me confundo con los horarios, pero bueno, ya en todo caso estamos sobre la hora y nada, desearles un buen fin de semana, que puedan descansar, como siempre, que recarguen las pilas para la próxima semana por todo lo que tienen ahora mismo entre manos y ya pues nos vemos, ¿no? Muy bien, venga, adiós, voy a cerrar, chao.